En algún punto de la vida, casi todos descubren una verdad incómoda, no fracasan por falta de sueños, sino por la acumulación silenciosa de pequeñas decisiones mal dirigidas, repetidas sin conciencia durante años. Como gotas que no hacen ruido al caer pero que terminan por erosionar la roca más dura, es ahí donde comienza la tensión universal que atraviesa a la condición humana. Esa sensación persistente de estar esforzándose sin avanzar, de prometerse cambios cada lunes mientras el espejo devuelve la misma imagen cansada, los mismos hábitos, los mismos resultados. Y es precisamente en ese espacio íntimo entre la intención y la acción donde el mensaje de hábitos atómicos de James Clear adquiere una relevancia casi urgente, porque no se presenta como una teoría distante ni como una motivación pasajera, sino como una lente radicalmente nueva para observar el comportamiento humano. Una lente que revela que el verdadero poder no reside en las transformaciones épicas ni en los momentos de inspiración, sino en lo infinitamente pequeño, en lo que se hace cuando nadie mira, cuando no hay aplausos ni recompensas inmediatas. La narración se adentra en la idea de que cada persona es el arquitecto invisible de su destino cotidiano, construyendo o destruyendo su futuro no a través de decisiones dramáticas, sino mediante acciones diminutas que, al repetirse, se convierten en identidad, porque el libro no habla únicamente de hacer ejercicio, ahorrar dinero o leer más libros, sino de algo mucho más profundo, quien se está convirtiendo uno con cada elección aparentemente insignificante, y porque el cambio real no comienza con metas ambiciosas sino con sistemas invisibles que moldean el comportamiento día tras día, en un mundo obsesionado con resultados rápidos, donde la cultura celebra los finales felices pero ignora los procesos silenciosos. Esta obra irrumpe como un recordatorio casi filosófico de que el progreso es acumulativo, que el 1% de mejora diaria no es una metáfora motivacional sino una ley matemática y psicológica que gobierna el crecimiento humano, y que la paciencia, lejos de ser pasividad, es una forma avanzada de disciplina. La importancia de este libro en el momento actual no es casual, porque nunca antes había existido tanta información, tantas oportunidades y, paradójicamente, tanta dificultad para sostener hábitos que realmente importen, atrapados como están los individuos en ciclos de distracción, gratificación instantánea y autoexigencia desmedida, lo que genera culpa, frustración y abandono prematuro. Hábitos atómicos no acusa ni promete milagros, sino que ofrece algo más poderoso, comprensión, mostrando que el entorno, la identidad y la repetición gobiernan la conducta mucho más que la fuerza de voluntad, y que cambiar la vida no exige reinventarse de la noche a la mañana, sino alinear pequeñas acciones con una visión clara de quién se desea ser. Así, esta introducción no abre simplemente un libro, sino una invitación silenciosa a observar con honestidad los rituales diarios, a cuestionar las narrativas heredadas sobre el éxito y a aceptar que el cambio duradero no llega como una explosión, sino como una serie de pasos casi imperceptibles que, con el tiempo, separan de forma definitiva a quienes permanecen atrapados de quienes avanzan, porque al final, como sugiere la filosofía central de esta obra, no se trata de alcanzar una meta específica, sino de convertirse en el tipo de persona para quien el éxito, en cualquiera de sus formas, se vuelve inevitable. La primera lección fundamental de hábitos atómicos se despliega como una verdad silenciosa pero profundamente transformadora. El cambio duradero no comienza con lo que una persona quiere lograr, sino con lo que decide ser. Porque detrás de cada hábito existe una identidad, y detrás de cada identidad existe una serie de elecciones repetidas que, con el tiempo, se solidifican en carácter. Esta idea rompe de manera contundente con la narrativa tradicional del desarrollo personal, que suele obsesionarse con metas externas, perder peso, ganar dinero,
alcanzar reconocimiento, sin cuestionar el fundamento interno desde el cual nacen las acciones. Y es precisamente ahí donde James Clear introduce una perspectiva casi filosófica al afirmar que las personas no se elevan al nivel de sus objetivos, sino que caen al nivel de sus sistemas. Sistemas que están íntimamente ligados a la historia que cada individuo se cuenta sobre sí mismo. En este marco, cada hábito se convierte en un voto. Pequeño pero significativo, a favor o en contra del tipo de persona que uno cree ser, y aunque un solo voto no define una elección, la acumulación constante de ellos termina por hacerlo. De la misma manera en que una identidad no se construye en un momento de inspiración, sino en la repetición diaria de comportamientos coherentes. El relato se vuelve especialmente poderoso cuando se comprende que muchas personas fracasan no porque carezcan de disciplina, sino porque intentan construir hábitos que contradicen su autoimagen, intentando correr maratones mientras internamente siguen viéndose como alguien que no es deportista, o intentando crear riqueza mientras mantienen la identidad de alguien que nunca ha sido bueno con el dinero, lo que genera una fricción invisible pero constante entre lo que se hace y lo que se cree. Una fricción que tarde o temprano termina desgastando la motivación. Esta lección revela que el verdadero punto de partida no es la fuerza de voluntad, sino la redefinición consciente de la identidad, porque cuando una acción está alineada con quien uno cree ser, deja de sentirse como un sacrificio y comienza a experimentarse como una confirmación interna, casi como un acto de coherencia personal. Así, el cambio ya no depende de explosiones de motivación, sino de la construcción paciente de evidencia, donde cada pequeña acción sirve como prueba de que una nueva versión de uno mismo está emergiendo, y es precisamente esta acumulación de pruebas lo que fortalece la identidad, creando un círculo virtuoso en el que el comportamiento refuerza la creencia y la creencia refuerza el comportamiento. En este punto, la narración adquiere un tono casi íntimo al señalar que la pregunta correcta no es qué resultado quiero, sino qué tipo de persona lograría naturalmente ese resultado. Porque esta inversión de la pregunta desplaza el foco del futuro idealizado al presente accionable, convirtiendo cada día en una oportunidad para encarnar, aunque sea en una escala mínima, esa identidad deseada. El concepto de hábitos atómicos se manifiesta aquí con toda su fuerza, no como simples rutinas pequeñas, sino como unidades fundamentales de identidad. Acciones tan diminutas que parecen irrelevantes en el corto plazo, pero que poseen un poder descomunal cuando se repiten, del mismo modo que los átomos, invisibles a simple vista, constituyen toda la materia del universo. Esta lección también expone una de las trampas psicológicas más comunes, la obsesión por el cambio radical, esa necesidad casi dramática de reinventarse por completo, que suele llevar a promesas grandilocuentes y abandonos silenciosos, mientras que el enfoque basado en identidad propone algo mucho más sostenible y, paradójicamente, más poderoso. Empezar tan pequeño que el fracaso resulte casi imposible, permitiendo que la consistencia, y no la intensidad, sea la fuerza dominante. En un mundo que glorifica los comienzos espectaculares, esta filosofía reivindica la humildad del progreso lento, recordando que la verdadera transformación no se anuncia, se construye, y que las personas que logran cambios profundos no son aquellas con mayor fuerza de voluntad, sino aquellas que diseñan sus hábitos como extensiones naturales de quienes desean ser. Al comprender esta lección, el oyente empieza a percibir que cada decisión cotidiana, levantarse a una hora específica, elegir qué consumir, cómo reaccionar ante el cansancio o la frustración, no es un acto aislado, sino una afirmación silenciosa de identidad, y que ignorar este nivel profundo del comportamiento es como intentar cambiar el curso de un río sin modificar la pendiente del terreno. Así,
La primera lección fundamental de Hábitos Atómicos no solo enseña cómo formar hábitos, sino cómo reescribir la narrativa interna desde la cual esos hábitos nacen, mostrando que el cambio real no comienza cuando se alcanza una meta, sino cuando una persona empieza a verse a sí misma de una manera diferente y actúa, una y otra vez, en coherencia con esa nueva visión, incluso cuando nadie observa, incluso cuando el progreso parece imperceptible, porque es en esa fidelidad silenciosa donde se forja, gota a gota, una identidad capaz de sostener cualquier resultado a largo plazo. La segunda lección fundamental de Hábitos Atómicos profundiza en una idea tan simple que suele ser subestimada, pero tan poderosa que redefine por completo la noción de progreso. Los resultados extraordinarios no son el producto de acciones extraordinarias, sino de la acumulación paciente de mejoras minúsculas sostenidas en el tiempo, una verdad que desafía frontalmente la mentalidad moderna, obsesionada con los atajos, las recompensas inmediatas y las transformaciones visibles, porque el ser humano tiende a sobrevalorar lo que puede cambiar en un día e infravalorar de forma dramática lo que puede cambiar en un año. En esta lección, la narración se despliega como una reflexión casi matemática y existencial al mismo tiempo, mostrando que el éxito y el fracaso rara vez aparecen como eventos repentinos, sino como trayectorias invisibles que se forman lentamente, como dos líneas casi idénticas que, al inicio, parecen avanzar juntas, pero que con el paso del tiempo se separan de manera irreversible, una hacia el crecimiento y la otra hacia la decadencia, todo como resultado de decisiones tan pequeñas que parecen no importar. James Clear introduce aquí el concepto del interés compuesto aplicado al comportamiento humano, explicando que los hábitos funcionan de la misma manera que el dinero invertido o la erosión geológica. Su impacto real no se percibe en el corto plazo, sino que se manifiesta cuando el tiempo ha hecho su trabajo, lo cual genera una paradoja profundamente frustrante para la mente humana, porque el esfuerzo se realiza hoy, pero la recompensa llega mucho después, creando ese vacío psicológico donde muchos abandonan, convencidos erróneamente de que nada está funcionando. Esta lección expone con claridad que el problema no es la falta de progreso, sino la falta de paciencia para atravesar lo que el autor describe como el valle de la decepción, ese periodo silencioso en el que los hábitos aún no han acumulado suficiente fuerza como para producir resultados visibles, pero ya están moldeando de forma irreversible la dirección futura de la vida. En este punto, la narración adquiere un tono casi contemplativo, invitando al oyente a reconsiderar su relación con el tiempo, comprendiendo que cada pequeño hábito es como una semilla plantada bajo tierra, invisible durante semanas o meses, pero trabajando sin descanso en silencio, desarrollando raíces que, llegado el momento, permitirán un crecimiento que parecerá repentino solo para quienes no presenciaron el proceso. La lección se vuelve aún más potente cuando se reconoce que este mismo principio opera tanto a favor como en contra, porque los malos hábitos también se acumulan, lentamente pero con la misma precisión implacable, y rara vez anuncian su impacto hasta que el daño ya es significativo, lo que explica por qué muchas personas no pueden señalar un momento exacto en el que todo salió mal, ya que el deterioro fue gradual, casi imperceptible, alimentado por elecciones diarias que parecían inofensivas. Aquí, Hábitos Atómicos no ofrece consuelo fácil, sino responsabilidad consciente, al mostrar que el destino no es una cuestión de suerte ni de talento innato, sino de dirección, y que mejorar un 1% cada día no es una consigna motivacional vacía, sino una estrategia profundamente realista para escapar de la trampa del estancamiento. Esta lección también desafía la noción cultural de que el cambio debe ser visible para ser valioso, recordando que el progreso
más importante suele ser interno, estructural y acumulativo, y que muchas veces la disciplina no se siente como progreso, sino como repetición monótona sin reconocimiento, lo cual convierte la constancia en un acto de fe racional, una confianza en el proceso basada no en emociones fluctuantes, sino en la comprensión de cómo funcionan los sistemas complejos. Al integrar esta idea, el oyente empieza a ver sus acciones diarias desde una perspectiva más amplia, entendiendo que leer unas pocas páginas, ahorrar una pequeña cantidad, entrenar unos minutos o elegir conscientemente una respuesta emocional no son gestos insignificantes, sino microdecisiones que, al alinearse, crean una fuerza imparable, una identidad en movimiento respaldada por la matemática del tiempo. La narración enfatiza que no se trata de buscar resultados rápidos, sino de enamorarse del proceso, porque quienes se comprometen con hábitos pequeños pero consistentes no dependen de la motivación ni de circunstancias ideales, sino de un sistema que funciona incluso en días malos, incluso cuando la energía es baja y el entusiasmo ha desaparecido. Esta segunda lección fundamental revela así una verdad profundamente liberadora. No es necesario cambiarlo todo para cambiarlo todo, basta con cambiar lo suficiente, de forma constante, permitiendo que el tiempo amplifique el esfuerzo, y al comprender esto, el oyente deja de verse como alguien que todavía no ha llegado y empieza a reconocerse como alguien que ya está en camino, avanzando imperceptiblemente pero con una dirección clara, porque al final, como sugiere esta filosofía, el éxito no es un evento futuro que se alcanza, sino una consecuencia inevitable de hábitos pequeños bien orientados, repetidos con paciencia en un mundo que rara vez recompensa la espera, pero que siempre responde a la constancia. La tercera lección fundamental de hábitos atómicos introduce una revelación que resulta tan incómoda como liberadora. Las personas suelen sobreestimar su autocontrol y subestimar de manera sistemática el poder del entorno, sin darse cuenta de que la mayoría de sus decisiones no son fruto de una voluntad consciente, sino respuestas automáticas a las señales que los rodean, señales diseñadas, muchas veces por otros, para guiar su comportamiento sin pedir permiso. Esta lección desmonta el mito profundamente arraigado de que el éxito depende principalmente de la fuerza de carácter, mostrando que incluso los individuos más disciplinados son vulnerables a contextos mal diseñados, mientras que personas aparentemente indisciplinadas pueden transformarse por completo al modificar los estímulos que encuentran a diario. James Clear expone aquí una verdad casi invisible. Los hábitos no nacen de la motivación, nacen de las señales, y cada acción repetida comienza con un disparador específico. Algo que el cerebro aprende a reconocer y a asociar con una recompensa, creando bucles automáticos que se activan sin reflexión consciente. La narración adquiere un tono casi revelador al mostrar que el entorno no es solo el espacio físico, sino también el visual, el digital, el social y el emocional, y que cada objeto, cada pantalla, cada notificación y cada persona actúa como una invitación silenciosa a comportarse de cierta manera, lo que explica por qué resulta tan difícil sostener hábitos positivos en ambientes que empujan constantemente en la dirección opuesta. Esta lección pone en evidencia que muchas personas se culpan a sí mismas por fracasar, cuando en realidad están luchando contra sistemas invisibles que hacen que el mal hábito sea obvio, fácil y atractivo, mientras que el buen hábito permanece oculto, difícil y abstracto. Una batalla desigual que agota la energía mental y refuerza la sensación de impotencia. Hábitos atómicos propone entonces un cambio radical de enfoque. En lugar de pedirle al individuo que sea más fuerte, se le invita a ser más estratégico, diseñando su entorno de tal forma que el comportamiento deseado se vuelva la opción por defecto, casi inevitable. Porque cuando una acción es evidente, accesible y constantemente recordada, deja de requerir grandes dosis de fuerza de voluntad.
Esta idea se vuelve especialmente poderosa al comprender que el cerebro humano está optimizado para ahorrar energía, por lo que seguirá el camino de menor resistencia. No por pereza moral, sino por eficiencia biológica, lo que convierte al diseño del entorno en una de las herramientas más efectivas para el cambio sostenido. La lección profundiza al mostrar que no basta con eliminar tentaciones, sino que es necesario reconfigurar las señales, haciendo visibles los hábitos que importan y ocultando aquellos que sabotean el progreso, porque lo que se ve con frecuencia se piensa con frecuencia, y lo que se piensa con frecuencia termina influyendo en lo que se hace. En este punto, la narración adquiere una dimensión casi filosófica al sugerir que la libertad no consiste en resistir constantemente, sino en crear condiciones donde la resistencia sea innecesaria, donde el entorno actúe como un aliado silencioso en lugar de un enemigo constante. Se revela entonces que cambiar de contexto puede ser más poderoso que cambiar de intención, porque muchas identidades están ancladas a lugares específicos, rutinas visuales y asociaciones inconscientes, y al alterar esos elementos, se abre la posibilidad de comportamientos completamente nuevos sin necesidad de una lucha interna permanente. Esta lección también invita a observar con honestidad cómo los entornos modernos están diseñados para capturar la atención, fomentar la distracción y explotar los circuitos de recompensa del cerebro, lo que hace que sostener hábitos profundos y significativos sea un acto contracultural, no por falta de deseo, sino por saturación de estímulos. Al integrar esta comprensión, el oyente comienza a verse no como alguien débil frente a la tentación, sino como alguien inmerso en un sistema que puede ser rediseñado, comprendiendo que cada pequeño ajuste, colocar un libro en lugar visible, preparar con antelación lo necesario para un hábito, eliminar fricciones innecesarias, no es trivial, sino una intervención directa sobre el comportamiento futuro. La narración enfatiza que el entorno es la mano invisible que moldea la conducta y que ignorarlo es como intentar navegar contra la corriente mientras se culpa al propio cuerpo por cansarse, cuando en realidad bastaría con cambiar de dirección o ajustar la vela. Así, la tercera lección fundamental de Hábitos Atómicos no enseña simplemente a ser más disciplinado, sino a ser más consciente del paisaje invisible que rodea cada decisión, revelando que el cambio duradero ocurre cuando el mundo externo deja de sabotear al mundo interno y cuando las acciones correctas no dependen de recordatorios heroicos, sino de señales claras, repetidas y estratégicamente colocadas, porque al final, quien controla el entorno controla gran parte del comportamiento, y quien aprende a diseñarlo con intención deja de luchar contra sí mismo para comenzar, por fin, a avanzar con el flujo natural de su propia vida. La cuarta lección fundamental de Hábitos Atómicos se adentra en una dimensión aún más profunda del comportamiento humano al revelar que no basta con saber qué hábito construir ni en qué entorno hacerlo, sino que el verdadero desafío reside en lograr que ese hábito resulte atractivo, porque el cerebro no persigue objetivos a largo plazo, persigue emociones inmediatas y toda acción que se repite está, en el fondo, vinculada a una expectativa de recompensa, ya sea consciente o inconsciente. Esta lección desmantela la idea romántica de la disciplina como un acto de sacrificio constante, mostrando que los hábitos más duraderos no son aquellos que se sostienen a fuerza de sufrimiento, sino aquellos que el cerebro aprende a desear, incluso cuando el beneficio final está lejos en el tiempo. James Clear expone aquí una verdad psicológica fundamental. La dopamina no se libera solo cuando se obtiene la recompensa, sino cuando se anticipa, y es esa anticipación la que impulsa el comportamiento. Lo que explica por qué tantas personas saben perfectamente qué deberían hacer, pero siguen eligiendo lo que les resulta emocionalmente más gratificante en el momento. La narración adquiere un tono casi revelador al mostrar que los hábitos compiten entre sí no en el plano moral, sino en el plano de la atracción,
y que los comportamientos que ofrecen recompensas inmediatas, aunque sean perjudiciales a largo plazo, suelen vencer a aquellos cuyos beneficios son abstractos y lejanos, creando una brecha temporal que sabotea las mejores intenciones. Esta lección introduce entonces una estrategia profundamente humana: vincular los hábitos deseados con emociones positivas, asociarlos con placer, identidad y significado, en lugar de presentarlos como castigos necesarios para alcanzar un futuro idealizado, porque cuando una acción se siente como una obligación pesada, el cerebro buscará inevitablemente formas de evitarla. Hábitos atómicos muestra que no se trata de engañarse, sino de rediseñar la experiencia del hábito, utilizando mecanismos como la tentación acoplada, donde una acción que se necesita hacer se conecta deliberadamente con una acción que se desea hacer, creando un puente emocional que reduce la resistencia inicial y facilita la repetición. Esta idea se vuelve aún más potente al comprender que la cultura y el grupo social desempeñan un papel crucial en lo que resulta atractivo, porque los seres humanos no solo buscan placer, buscan pertenencia, y muchas conductas se repiten no por la recompensa individual, sino por la validación implícita de formar parte de un grupo, lo que convierte a los hábitos en expresiones silenciosas de identidad colectiva. La narración señala que adoptar hábitos que encajan con la tribu, ya sea una comunidad, un entorno profesional o un círculo social, aumenta de forma dramática la probabilidad de mantenerlos, no por presión externa, sino porque el cerebro interpreta esas acciones como seguras, deseables y alineadas. Con la supervivencia social, esta lección invita a una reflexión más profunda sobre cómo muchas personas luchan contra sí mismas intentando cambiar en soledad, sin darse cuenta de que el entorno social puede transformar radicalmente la percepción de esfuerzo, convirtiendo lo difícil en natural y lo excepcional en normal. Al integrar esta comprensión, el oyente empieza a percibir que el atractivo de un hábito no es fijo, sino moldeable, y que la narrativa interna que acompaña a una acción, las palabras, las asociaciones, el significado atribuido, puede transformar una tarea tediosa en un ritual significativo, una obligación en una elección consciente. La narración adquiere un tono casi filosófico al sugerir que gran parte del sufrimiento humano no proviene de las acciones en sí, sino de la forma en que se interpretan, y que cambiar la emoción asociada a un hábito es, en muchos casos, más efectivo que cambiar el hábito en sí. Esta lección también expone la trampa de la gratificación instantánea como una fuerza evolutiva, no como un defecto moral, recordando que el cerebro humano fue diseñado para priorizar recompensas inmediatas en entornos inciertos, lo que hace que el desarrollo de hábitos a largo plazo requiera estrategias conscientes que respeten esa arquitectura biológica en lugar de luchar contra ella. Así, la cuarta lección fundamental de hábitos atómicos revela que el camino hacia la consistencia no pasa por endurecer el carácter, sino por suavizar la experiencia, haciendo que las acciones correctas se sientan emocionalmente satisfactorias aquí y ahora, porque cuando el hábito deja de ser una batalla y se convierte en algo que el cerebro anticipa con agrado, la repetición deja de depender de la fuerza de voluntad y comienza a sostenerse por sí sola, transformando el cambio personal en un proceso más humano, más compasivo y, paradójicamente, mucho más efectivo. La quinta lección fundamental de hábitos atómicos revela un principio que, aunque raramente se discute con profundidad, determina el éxito o el abandono de casi cualquier intento de cambio. Los hábitos deben ser fáciles de ejecutar si se espera que sobrevivan al paso del tiempo, porque el comportamiento humano no se mueve por lo que es ideal, sino por lo que es conveniente, accesible y de baja fricción, una verdad que desmonta la creencia de que cuanto más difícil es una acción, más valiosa resulta.
Esta lección introduce la idea de que la verdadera disciplina no consiste en hacer cosas complicadas, sino en reducir de manera sistemática la cantidad de energía necesaria para comenzar, entendiendo que la mayoría de las decisiones no fracasan en la mitad del proceso, sino en el inicio, en ese momento crítico donde la fricción psicológica y física determina si una acción se ejecuta o se posterga. La narración adquiere un tono casi estratégico al mostrar que cada hábito es, en esencia, una cadena de microacciones y que al simplificar esa cadena se incrementa de forma exponencial la probabilidad de repetición, porque el cerebro siempre evaluará el costo inmediato antes de considerar cualquier beneficio futuro. Hábitos Atómicos expone aquí una verdad incómoda. No se trata de querer más, sino de exigir menos al inicio, permitiendo que la consistencia se construya sobre la facilidad y no sobre el sacrificio heroico, ya que los hábitos que requieren un esfuerzo desproporcionado están condenados a depender de estados emocionales excepcionales que rara vez se sostienen. Esta lección introduce el concepto de la ley del menor esfuerzo, recordando que los seres humanos, como cualquier sistema natural, tienden a seguir el camino que consume menos energía, no por falta de ambición, sino por diseño evolutivo, lo que convierte a la eliminación de fricciones en una herramienta más poderosa que la motivación. La narración profundiza al mostrar que muchas personas confunden la simplicidad con la mediocridad, cuando en realidad los sistemas más efectivos son aquellos que hacen que la acción correcta sea la más fácil de realizar, casi automática, como ocurre con los hábitos negativos que se mantienen precisamente porque son cómodos y accesibles. Al invertir esta lógica, se abre la posibilidad de diseñar hábitos positivos que compitan en igualdad de condiciones, reduciendo pasos, preparando con antelación, organizando el entorno y eliminando decisiones innecesarias. Porque cada decisión adicional es una oportunidad para abandonar. Esta lección se vuelve especialmente poderosa cuando se comprende que el objetivo inicial de un hábito no es alcanzar la excelencia, sino establecer la repetición, ya que la maestría viene después, una vez que el comportamiento ha sido integrado en la rutina diaria. La narración adquiere un tono casi liberador al introducir la idea de que hacer algo de manera imperfecta es infinitamente más valioso que no hacerlo en absoluto, y que reducir un hábito a su versión más simple, leer una página, entrenar 2 minutos, escribir una frase, no es una concesión, sino una estrategia inteligente para vencer la inercia. Hábitos Atómicos muestra que el hábito debe ser tan fácil que resulte casi ridículo no hacerlo, porque cuando la barrera de entrada es mínima, el cerebro deja de resistirse y la acción se ejecuta antes de que aparezcan excusas. Esta lección también expone cómo la fricción puede utilizarse en sentido inverso para debilitar malos hábitos, añadiendo pequeños obstáculos que, aunque parecen insignificantes, alteran el comportamiento de manera sorprendente al hacer que la opción indeseada deje de ser cómoda. La narración invita a una reflexión profunda sobre cuántas luchas internas podrían evitarse si en lugar de exigir fuerza de voluntad se rediseñaran los sistemas, comprendiendo que la fuerza de voluntad es un recurso limitado, mientras que el diseño inteligente es una inversión duradera. Al integrar esta comprensión, el oyente empieza a verse no como alguien que falla por falta de carácter, sino como alguien que ha estado utilizando herramientas ineficientes, intentando empujar una roca cuesta arriba cuando podría estar construyendo un camino en descenso. Así, la quinta lección fundamental de Hábitos Atómicos enseña que la constancia no es una virtud reservada a unos pocos, sino una consecuencia natural de hacer que las acciones correctas sean simples, accesibles y casi inevitables, demostrando que cuando el hábito es fácil, la repetición se vuelve natural, y cuando la repetición se vuelve natural, el cambio deja de ser una batalla diaria para convertirse en una extensión fluida de la vida cotidiana.
La sexta lección fundamental de hábitos atómicos se adentra en uno de los territorios más delicados y determinantes del cambio humano, la capacidad de sostener un hábito en el tiempo cuando la novedad desaparece, cuando el entusiasmo inicial se disuelve y cuando el progreso deja de ser evidente, revelando que el verdadero crecimiento no ocurre en los comienzos inspiradores, sino en la monotonía silenciosa de la repetición, un espacio que pocos están dispuestos a habitar conscientemente. Esta lección confronta una verdad incómoda pero esencial. Los profesionales y los aficionados no se diferencian por el talento o la motivación, sino por su relación con el aburrimiento, porque mientras unos abandonan cuando la experiencia deja de ser estimulante, otros continúan, entendiendo que la maestría se construye precisamente en esos momentos en los que no hay recompensas emocionales inmediatas. La narración adquiere un tono casi meditativo al mostrar que el progreso real es, en la mayoría de los casos, profundamente poco glamuroso, compuesto por días repetitivos, resultados mínimos y una sensación persistente de estancamiento que pone a prueba no solo la disciplina, sino la identidad misma. Hábitos atómicos introduce aquí el concepto de la regla de los pequeños pasos constantes, explicando que el éxito a largo plazo no pertenece a quienes realizan esfuerzos extremos de manera esporádica, sino a quienes son capaces de mantener un estándar básico incluso en los días malos, porque es en esos días donde se define la trayectoria futura. Esta lección revela que la verdadera amenaza no es el fracaso puntual, sino la interrupción del sistema, ya que perder un día no destruye el progreso, pero abandonar el hábito sí lo hace, y comprender esta diferencia transforma por completo la relación con los errores, sustituyendo la culpa por la continuidad. La narración profundiza al mostrar que los hábitos no deben diseñarse para los días ideales, sino para los días ordinarios, aquellos en los que la energía es baja, el tiempo escaso y la mente busca excusas, porque si un sistema solo funciona cuando todo está a favor, entonces no es un sistema, es una fantasía. Aquí emerge una de las ideas más poderosas del libro: nunca fallar dos veces, un principio que no exige perfección, sino resiliencia, y que reconoce la naturaleza humana sin permitir que un tropiezo se convierta en una caída prolongada. Esta lección adquiere una dimensión casi filosófica al sugerir que la consistencia no es una cuestión de rigidez, sino de adaptabilidad, de saber reducir la intensidad sin romper la cadena, de ajustar el ritmo sin perder la dirección, porque la vida no avanza en línea recta y cualquier sistema que ignore esta realidad está destinado al colapso. La narración señala que muchos abandonos no ocurren por falta de capacidad, sino por expectativas irreales, por la creencia de que el progreso debe sentirse bien todo el tiempo, cuando en realidad el crecimiento sostenido implica atravesar periodos de neutralidad emocional, donde no hay euforia ni desesperación, solo repetición. Hábitos atómicos muestra que aceptar esta neutralidad es una señal de madurez, porque quien aprende a trabajar sin aplausos, sin urgencia y sin estímulos constantes desarrolla una ventaja silenciosa que, con el tiempo, se vuelve insuperable. Esta lección también revela que la mejora continua no significa cambiar constantemente, sino refinar, ajustar y profundizar, comprendiendo que la repetición no es estancamiento, sino consolidación, y que cada ciclo repetido fortalece las bases invisibles del desempeño. La narración invita al oyente a reflexionar sobre cuántas veces ha abandonado algo no porque no funcionara, sino porque dejó de ser emocionante, confundiendo la ausencia de emoción con la ausencia de progreso, cuando en realidad era señal de que el hábito estaba comenzando a integrarse, a volverse parte de la identidad. Al integrar esta comprensión, el oyente empieza a percibir el aburrimiento no como un enemigo, sino como una señal de que el trabajo profundo está ocurriendo, de que el sistema está funcionando incluso cuando la mente no recibe estímulos inmediatos.
Esta lección enfatiza que la paciencia no es pasividad, sino la capacidad de permanecer comprometido con el proceso cuando no hay garantías visibles. Una habilidad rara en un mundo diseñado para la gratificación instantánea. Así, la sexta lección fundamental de hábitos atómicos revela que el verdadero poder no reside en comenzar con fuerza, sino en continuar con calma, en presentarse una y otra vez incluso cuando nadie observa, porque es en esa constancia silenciosa donde los hábitos dejan de ser esfuerzos conscientes y se convierten en una segunda naturaleza, y donde el progreso, aunque invisible durante largos periodos, se acumula con una precisión implacable hasta que un día, casi sin aviso, la transformación se vuelve evidente para todos, excepto para quien la ha estado construyendo paso a paso. Desde el principio. La séptima lección fundamental de hábitos atómicos actúa como una culminación silenciosa de todo lo aprendido, revelando que el mayor riesgo del éxito no es el fracaso, sino el estancamiento que nace cuando una identidad se vuelve rígida y deja de evolucionar, porque los hábitos que una vez impulsaron el crecimiento pueden convertirse, con el tiempo, en límites invisibles si no se revisan con conciencia. Esta lección introduce una verdad profundamente humana: las personas no se apegan solo a sus hábitos, se apegan a la imagen que han construido de sí mismas a través de ellos, y cuando esa imagen se cristaliza, el progreso se detiene, no por falta de capacidad, sino por miedo a traicionar una identidad conocida. James Clear señala aquí que el objetivo último de los hábitos no es crear una rutina perfecta, sino liberar energía mental para poder adaptarse, mejorar y responder a contextos cambiantes, porque un sistema que no admite revisión termina por volverse frágil, incluso si en el pasado fue efectivo. La narración adquiere un tono casi filosófico al mostrar que muchos individuos quedan atrapados en el éxito temprano, defendiendo hábitos que ya no sirven simplemente porque forman parte de su historia personal, confundiendo consistencia con inmovilidad, cuando en realidad la verdadera maestría implica la capacidad de mantenerse fiel a los principios mientras se es flexible en los métodos. Esta lección revela que el crecimiento sostenido requiere un delicado equilibrio entre automatización y reflexión, entre ejecutar hábitos sin pensar y detenerse periódicamente para preguntarse si esos hábitos siguen alineados con la persona que se desea llegar a ser. Hábitos atómicos introduce así la importancia de la revisión consciente, un proceso mediante el cual los sistemas se ajustan no desde la culpa o la urgencia, sino desde la curiosidad y la honestidad, entendiendo que mejorar no siempre significa hacer más, sino hacer mejor. La narración profundiza al mostrar que la mente humana busca coherencia, y que una vez que alguien se define a sí mismo de una determinada manera, como exitoso, disciplinado, productivo, puede comenzar a proteger esa etiqueta incluso cuando el contexto exige evolución, lo que convierte a la identidad, paradójicamente, en una barrera para el cambio. Esta lección invita a soltar la necesidad de aferrarse a resultados pasados y a comprender que los hábitos deben servir a la vida, no al ego, porque cuando una persona se identifica demasiado con una estrategia específica, pierde la capacidad de adaptarse a nuevas realidades. El relato se vuelve especialmente poderoso al señalar que la verdadera confianza no proviene de repetir siempre lo mismo, sino de saber que uno puede ajustarse, aprender y reconstruir sistemas cuando sea necesario, lo que transforma los hábitos de jaulas invisibles en herramientas flexibles. Esta lección también aborda el peligro de confundir actividad con progreso, mostrando que repetir un hábito sin intención puede generar una ilusión de avance, cuando en realidad se está simplemente girando en círculos, y que solo a través de la reflexión periódica es posible detectar estancamientos antes de que se conviertan en retrocesos. La narración invita a observar cómo los individuos más efectivos no son aquellos que nunca cambian,
sino aquellos que revisan, miden y refinan constantemente, entendiendo que la mejora continua no es una línea recta, sino un proceso dinámico de ajuste y realineación. Hábitos atómicos sugiere que el propósito final de los hábitos no es controlar cada aspecto de la vida, sino crear una base estable desde la cual la creatividad, la intuición y la adaptación puedan florecer. Porque una vida excesivamente rígida, aunque eficiente, termina siendo frágil frente a lo inesperado. Esta lección adquiere una dimensión casi existencial al recordar que el ser humano está en constante transformación, y que intentar fijar una versión definitiva de uno mismo es una forma sutil de resistencia al crecimiento. Al integrar esta comprensión, el oyente empieza a ver los hábitos no como reglas inmutables, sino como acuerdos temporales con el presente, útiles mientras facilitan el avance, pero siempre abiertos a revisión. La narración enfatiza que el éxito verdadero no consiste en llegar a un punto final y permanecer allí, sino en desarrollar la capacidad de evolucionar sin perder coherencia interna, de cambiar sin perder identidad, de mejorar sin caer en la rigidez. Así, la séptima lección fundamental de hábitos atómicos revela que el objetivo último del cambio personal no es construir una vida perfectamente optimizada, sino una vida adaptable, consciente y en constante aprendizaje, donde los hábitos actúan como cimientos sólidos pero flexibles, capaces de sostener no solo el éxito actual, sino también las transformaciones futuras, porque al final, el mayor logro no es convertirse en alguien fijo y definido, sino en alguien capaz de renovarse una y otra vez sin perder el rumbo, utilizando los hábitos no como una prisión invisible, sino como una plataforma silenciosa desde la cual seguir creciendo indefinidamente. Al llegar a la conclusión de este viaje a través de hábitos atómicos, surge una verdad ineludible que resuena con fuerza en cada rincón de la vida: el cambio real no es un evento espectacular, ni un momento de inspiración fulminante, sino una acumulación silenciosa de decisiones diminutas, elegidas una y otra vez, que moldean la identidad y transforman el destino. La narrativa que James Clear nos ha guiado a explorar no busca dar respuestas rápidas ni recetas mágicas, sino revelar que cada acción cotidiana, por mínima que parezca, es un voto hacia la persona que se desea llegar a ser, y que el poder del hábito radica en su capacidad de amplificar, de manera casi invisible, la dirección de nuestra vida. Al reflexionar sobre estas lecciones, el oyente comienza a comprender que la consistencia, la paciencia, el diseño del entorno, la atracción de los hábitos, la simplicidad de su ejecución, la capacidad de persistir en la monotonía y la flexibilidad para adaptarse constituyen los pilares invisibles de todo crecimiento sostenible, pilares que funcionan como engranajes silenciosos que mueven la máquina de la identidad hacia un futuro coherente con nuestras aspiraciones más profundas. Esta conclusión adopta un tono casi cinematográfico al imaginar la vida como un mosaico compuesto de millones de microdecisiones, donde cada hábito, cada repetición, cada ajuste estratégico se suma a una obra que solo se revela plenamente con el tiempo, y donde la verdadera transformación no se anuncia con fanfarrias, sino que se percibe en la quietud de la observación, en la sensación de estar alineado con la persona que se ha elegido convertirse. Hábitos atómicos nos recuerda que la paciencia no es pasividad, la repetición no es monotonía, y la adaptación no es debilidad, sino componentes esenciales de un proceso profundo y humano, que permite que los pequeños cambios se conviertan en resultados extraordinarios, que la identidad evolucione sin traicionar la esencia personal y que la vida avance de manera coherente, incluso en medio de la incertidumbre y los desafíos. La narración invita al oyente a internalizar que no se trata de alcanzar un punto final, sino de construir sistemas que funcionen en cualquier circunstancia, de diseñar hábitos que actúen como aliados invisibles, de comprender que el entorno,
La emoción y la estructura diaria pueden ser herramientas poderosas si se usan con intención, y que la verdadera libertad radica en transformar la rutina en un aliado silencioso en lugar de un obstáculo constante. Al retomar la tensión inicial, esa sensación universal de estar atrapado entre la intención y la acción, el oyente se da cuenta de que la solución no se encuentra en la fuerza de voluntad efímera ni en la inspiración pasajera, sino en la creación de un sistema donde las pequeñas decisiones correctas se vuelvan inevitables, donde cada gesto cotidiano refuerce la identidad deseada y donde la vida deje de ser una lucha contra la propia naturaleza para convertirse en una danza consciente con ella. Al final, la conclusión de Hábitos Atómicos deja al oyente con una pregunta temporal y profundamente personal. Si cada acción cotidiana es un voto hacia la persona que desea ser, ¿qué votos está haciendo hoy? ¿Y qué tipo de vida inevitablemente surgirá de ellos mañana? Porque la transformación no es un accidente, sino la consecuencia directa de la atención, la intención y la coherencia aplicadas a los actos más pequeños, esos actos que, invisibles a los ojos del mundo, determinan la forma, la dirección y la calidad de toda existencia futura, recordando que en la constancia silenciosa, en la paciencia persistente y en la alineación consciente de hábitos, reside la fuerza más poderosa que cualquier persona puede cultivar, la capacidad de convertirse en la versión de sí misma que siempre ha imaginado y de sostener esa versión a través del tiempo, más allá de la motivación, más allá de los resultados inmediatos, porque al final, la vida de cualquier ser humano es el reflejo directo de sus hábitos atómicos, acumulados, repetidos y refinados hasta convertirse en identidad, destino y legado.